Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Manuela Beltrán de octavo semestre y el día de hoy tenemos un encuentro con un profesor llamado Carlos Mariño, el cual nos va a colaborar con unas cortas preguntas acerca de la psicología transpersonal. Profesor Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Ok, ¿y cuál entonces es su perspectiva acerca de la psicología transpersonal? Bueno, yo en realidad no me consideraría que sea un psicólogo 100% transpersonal. Yo me considero un psicólogo más afín a la psicología fenomenológico-existencial, pero durante todo este año he estado, digamos, profundizando en la psicología transpersonal, en lectura e investigación personal y por medio de este curso que les digo que estaba haciendo con el Instituto de Stanislav Grof, que es un instituto netamente de psicología transpersonal. Mi perspectiva es que es un enfoque acerca de la comprensión de la psique y del trabajo con la psique que me parece que complementa a otros enfoques y que tiene, digamos, sus peculiaridades, sus características propias, que se basan también en una recomprensión del paradigma científico, en el sentido de que al lado de una mirada de tipo más empírico-analítica y más lineal, comprenderían la ciencia desde una perspectiva más de significado, de sincronicidad de significados. Eso. Estos estudios y pues también de su experiencia, ¿cómo nos podría explicar cómo puede ayudar la psicología transpersonal al ser humano? Digamos que la psicología transpersonal puede ayudar bastante en la medida que amplía el mapa de la psique que se tenía desde una perspectiva más del psicoanálisis y de la perspectiva del análisis junguiano. Ellos en el psicoanálisis imaginan que la psique es como una especie de máquina energética en la que hay como unas instancias funcionales, el ello, el yo y el superyo. Eso sería como el psicoanálisis freudiano tradicional. Y después la perspectiva junguiana comienza a hablar de que existen una dimensión colectiva, universal, que es lo que llaman tradicionalmente el inconsciente colectivo, que es de tipo o compuesto de paradigmas, de modelos universales que se llaman arquetipos. Y entonces cuando eso se une y se comienza a pensar en el ser humano, no simplemente como una máquina biológica, ni solamente como una máquina psíquica, que sería el psicoanálisis, sino a incluir en el ser humano una dimensión que se podría llamar trascendental o espiritual, esa apertura puede ayudar al ser humano en el sentido de que fenómenos que hacen parte de la vida de los seres humanos puedan ser incluidos, puedan ser estudiados. Fenómenos que los estudió Abraham Maslow cuando incluyó, por ejemplo, las experiencias cumbre o las experiencias místicas o espirituales que existen en diferentes culturas, en diferentes sociedades, no necesariamente en el sentido religioso, porque también puede haber experiencias cumbres o de tipo místico, trascendental, en el deporte, en el arte, y no solamente en el contexto religioso. Entonces, ese tipo de fenómenos que estarían excluidos o se considerarían simplemente como psicosis o otro tipo de patologías, podrían ser considerados como viables, pertenecientes a la experiencia humana, pero que requieren un contexto adecuado de comprensión. Entonces, ahí podría ser muy útil. Bueno, profe, tenemos entendido que muchas personas relacionan las prácticas transpersonales con la religión, ¿sí? ¿Podría usted decirnos qué es la religión y si guarda alguna relación de alguna forma con las terapias transpersonales o el campo como tal?
Ok, bueno, primera aclaración. Eh, la, la psicología transpersonal no requiere de la religión, aunque sí hay relación porque tanto la psicología transpersonal como la religión, digamos, comparten algo común. Eso común que comparten es la aceptación de que la vida de los seres humanos no se explica solamente como un fenómeno de relación, ¿cómo lo diría? No se explica solamente como un fenómeno de la materia, ¿sí? O que lo psíquico sea una emergencia de la materia, como lo entendió la psicología rusa, principalmente con Vygotsky y Luria, donde lo mental, lo psíquico era una emergencia de la materia. Tanto para la religión como para las diferentes religiones en general, como para la psicología transpersonal, se aceptaría una dimensión, y por eso se llama transpersonal, o sea, que está más allá de la persona, que jalona, que llama, que le da significados al ser humano. Ahora, las religiones yo las entiendo como sistemas organizados de vivir la experiencia de lo que se llamaría lo divino. Lo divino puede ser muy variado. Por ejemplo, en las religiones que llaman primitivas los antropólogos, lo divino son fuerzas que están presentes en la naturaleza. En cambio, en religiones más elaboradas como las religiones monoteístas, lo divino es una realidad que está totalmente más allá del mundo humano. Entonces es el mundo de Dios en las religiones monoteístas. En cambio, hay religiones sin Dios. Buena parte del budismo se puede considerar como una religión sin Dios, porque para ellos la categoría Dios no existe. En cierto sentido, es una religión en la que lo que es grande, trascendental, divino, no es un Dios o unos dioses o unas deidades, sino la comprensión de que hacemos parte de una dinámica cósmica. Entonces, en cierto sentido, lo digo con mucho cuidado, eso que llamamos Dios sería la totalidad del cosmos. ¿Qué son entonces las religiones? Sistemas organizados para la vivencia de lo divino en las sociedades, en los pueblos, en las diferentes culturas. En ese sentido, la psicología transpersonal no necesita la religión, porque no está recurriendo a ninguno de esos sistemas organizados para justificarse, para plantear sus métodos y su comprensión del ser humano, pero sí los estudia. Por ejemplo, Ken Wilber ha estudiado diferentes sistemas religiosos, la corriente mística del Islam, que son los sufíes, las diferentes corrientes que hay dentro del hinduismo, que eso es riquísimo, grandísimo. Yo no tengo sino un conocimiento muy superficial del asunto. Las corrientes místicas dentro del cristianismo. Entonces los ha estudiado para ver cómo en todas esas corrientes hay un elemento común, como un sentido trascendental de la existencia y que hace parte de la experiencia psíquica de los seres humanos. Lo mismo hizo Carl Jung en sus estudios sobre los arquetipos. Estudió las mitologías, los mitos, las tradiciones religiosas antiguas y actuales. Okay. ¿Qué considera que hace especial a un psicólogo transpersonal? Pienso que lo diferencia es el reconocimiento de que la psicología tradicionalmente se quedó corta en abordaje de fenómenos que pueden hacer parte de la experiencia psíquica de los seres humanos. Fenómenos
como por ejemplo las experiencias cumbre. Seres humanos, por ejemplo, un atleta que durante una carrera, en algún momento dado de la carrera, vive una experiencia en la que es como llevado en su experiencia, como la narra, por una fuerza que es superior a él y que esa fuerza lo absorbe, lo agarra, lo toma y lo hace capaz de lograr proezas desde el punto de vista atlético que él no pensaba, no consideraba que fuese capaz de hacer. Un fenómeno. Un fenómeno como el de, por ejemplo, una persona que tiene un diagnóstico de huesos de cristal, se ha fracturado varias veces y sufre mucho porque su condición fisiológica le genera mucho malestar y vive pensando que su vida no tiene ningún sentido, que es una vida horrible, y un día se fractura y está desesperado y en ese momento su mamá, como es el caso de Sean Stephenson, le dice: ¿vas a seguir luchando contra esto o lo vas a aceptar como una bendición? La persona queda chocada y dice que tuvo como una experiencia de que lo envolvió como un torbellino de aire. Dice, no encuentro ni palabras para decir, pero a partir de ese momento mi experiencia de la enfermedad cambió. Sigue teniendo huesos de cristal, ojo, se le siguen fracturando los huesos, pero su manera de vivir es otra. Desapareció el malestar. Entonces, el malestar en cuanto a su relación con la enfermedad y con la vida. Diríamos que el modelo tradicional se queda corto, en el sentido de que lo puede interpretar simplemente como una anomalía, como un fenómeno extraño, y la psicología transpersonal dice no, existe una dimensión espiritual en el ser humano que hace parte de la vida de todos los seres humanos y hay que tenerla en cuenta. O sea, incluir eso es lo que lo hace diferente. ¿Qué fue lo que le ocurrió a Abraham Maslow? Abraham Maslow comenzó su proceso como una especie de crítica al psicoanálisis y al conductismo, generó el movimiento de la psicología humanista en Estados Unidos y enseguida se dio cuenta de que había mucho más, algo parecido a la psicología positiva, que no llega a hablar de dimensiones transpersonales, pero sí intenta decir que el abordaje es mucho más que el que se estaba haciendo tradicionalmente.